Pero hoy Satanás tiene otra posición. Su posición es que ha sido derrotado. Él está derrotado, desarmado y destruido. Cada vez que usted ve una sanidad, que usted ve un milagro, un demonio expulsado, usted está viendo que él ha sido derrotado. Todo, cuando vemos el movimiento de Dios en medio de cualquier circunstancia, es visible la derrota del enemigo. Entonces, es la resurrección, la prueba de la credibilidad de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, Jesús sería un líder más, un líder religioso, un profeta X, pero no, él no era un líder más. Él era y es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Su resurrección probó, ¿verdad? Evidenció que la muerte está vencida. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque ya Jesús venció la muerte. Jesús murió y resucitó. Y todo temor viene de la muerte. Entonces, nosotros no tenemos por qué tener ese temor, porque el temor va a terminar neutralizándolo, paralizando los dones que Dios le dio a usted. Y le va a paralizar y lo va a detener para que usted no alcance el propósito del Señor. Dios nos dio dones, talento que Dios quiere usar y el enemigo trabaja para detenerlo. Y una de sus estrategias, de sus herramientas es el temor. Entonces, la resurrección del Señor habla, ¿verdad?, de que fue derrotado el reino de las tinieblas. Y cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, también nosotros resucitamos. Y el amor, el perdón, la prosperidad y la paz de Dios van a regresar a nuestras vidas. Gente que tenía mucho miedo y tiene un encuentro personal con el Señor y el Señor ministra su vida, trae libertad y esa persona pasa a ser una persona valiente, una persona atrevida para conquistar, para avanzar. ¿Por qué? Porque recibió el poder de su resurrección. Entonces, el poder de la resurrección inicia cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Lo vemos en la palabra del Señor. En Isaías 53, del 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue lo que ocurrió. Cuando el Señor murió, Él llevó nuestras enfermedades. Todo lo que nos correspondía a mí lo tomó el Señor. Él se cubrió de nuestros pecados. Jesucristo fue el Cordero de Dios, sustituto por nosotros, con el fin de que usted y yo fuéramos perdonados, salvados y herederos de la vida eterna. Vamos a ir entrando un poquito más allá, porque estamos en una guerra espiritual. No podemos seguir viendo las cosas con nuestros ojos naturales. Pídele al Señor visión espiritual, pero entienda que Dios le dio una armadura y le equipó, pero también usted está el poder de la cruz y el poder de la resurrección que le hace que usted pueda ver la victoria en su vida. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando el Señor fue crucificado, Él clavó ese acta de los decretos en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que no era contrario a nosotros? Pues sobre nuestra vida estaba un acta que decía, bueno, la paga del pecado es muerte. Entonces, bueno, condición, una maldición de muerte sobre su vida, una maldición de enfermedad y de pobreza. Pero nosotros hoy somos libres de eso por el sacrificio de Cristo. Y lo vemos allí en el versículo 15 de Colosenses 2. O sea, Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos que no solamente anuló el acta de los decretos, sino dice que después de ser crucificado y muerto,
descendió a las profundidades y le quitó toda autoridad que Satanás tenía sobre nosotros y nos hizo más que vencedores. Es decir, que el Señor nos devolvió la autoridad que Satanás nos había robado cuando Adán desobedeció al Señor en el Edén. Y el Señor, ¿qué hizo? Cuando murió, cuando descendió, nos devolvió esa autoridad y expuso públicamente a los principados y potestades, como dice allí, y los exhibió públicamente, están vencidos. Yo he triunfado sobre ellos. Entonces, cuando usted y yo, cuando el creyente habla de la sangre y de la cruz, Satanás y sus demonios deben huir de nuestras vidas. Porque no solamente deben huir, sino que huye. Él no soporta el nombre de la sangre de Cristo en una persona que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios y que está alineado. Pero cuando usted está a cuenta con su Señor, cuando usted está bajo las alas de su Señor, cuando usted está allí, ¿verdad?, alineado con su Señor, y usted habla de la sangre de Cristo, de la cruz, ellos tienen que irse, no soportan eso, porque ese fue su error más grande. Ellos creían, Satanás y su equipo, ellos pensaron que cuando Jesús fue crucificado y murió, dijo, nada, listo. Que ese era el final de Cristo, pero no. Empezaba un nuevo tiempo de libertad, de victoria definitiva sobre Satanás y sobre su ejército, y de victoria para la iglesia del Señor y para todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal. Entonces el Señor nos hizo victoriosos. Y si Él nos hizo victoriosos, usted y yo podemos apropiarnos de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas 10:19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted se puede apropiar de esa palabra. Confiadamente, saber que esa palabra es para usted. El Señor nos da autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre COVID, sobre cáncer, sobre todo lo que sea. Dice, y sobre toda fuerza del mar, y nada os dañará. Dice la palabra del Señor en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Todo esto que estamos leyendo nos habla de la autoridad que el Señor nos ha dado ahora que somos salvos en Cristo Jesús. Hay una autoridad que Dios nos ha dado. Nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aunque se levanten contra nosotros, no va a prosperar, porque el Señor es el que nos defiende. Y dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el fundamento de la victoria de Jesús sobre Satanás, y esa misma victoria está sobre nuestra vida, es porque Cristo vive, y si Él vive es porque ha resucitado. O sea, el Señor no está allí, no hay restos en donde Jesús había sido enterrado, no hay restos de la tumba de Jesús, está vacío, porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también. Él fue la primicia de todo lo que van a resucitar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1, del 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesús fue el primero, hermano, en ser resucitado. Y no solamente que resucitó, mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio a un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese, es en el nombre de Jesús que se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos dio esa autoridad a la iglesia, a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, a los que tuvieron ese encuentro personal con Jesús, a usted y a mí. Mire, la resurrección del Señor es tan poderosa que mire todo lo que hizo. Restauró nuestra comunión con el Padre. Estableció en nosotros la vida de resurrección de Jesús por el Espíritu Santo. Recuérdese, el mismo poder que resucitó a Jesús es el que está en usted y en mí. La resurrección del Señor es la que nos permite entrar en la presencia de Dios, al trono de su gracia y misericordia. Cuando hay, por eso que usted tiene que orar, porque cuando usted ora, usted se conecta con su Señor, usted está entrando al trono de su gracia por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que la tiene cubierta usted. Entonces usted va, si usted cometió pecado, bueno, arrepentirse, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, y acercarse confiadamente al trono de la gracia y decirle: aquí estoy, Señor. O sea, porque es la iglesia de Cristo que puede acceder a la presencia del Señor por eso que ocurrió allí, en la cruz del Calvario, que el Señor murió, pero resucitó. Es la resurrección la que nos devolvió la autoridad que Adán había perdido. Y esa resurrección la que nos sentó juntamente con el Señor Jesucristo en su gobierno celestial. Así que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, porque Cristo vive. Entonces la posición de Satanás, de que él quiera gobernar, es ilegal, porque el Señor lo venció. ¿Ok? ¿Por qué es ilegal la posición de Satanás? Porque ¿qué es lo que él hacía antes de que Cristo muriera y resucitara? Él tenía a la gente asustada. Bueno, tiene una sentencia de muerte, ¿vale? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada para no pecar, porque eres esclavo del pecado. Pero el Señor nos hizo libre de todo eso. Entonces, toda posición de control, de sometimiento, toda posición que Satanás quiera tener sobre nuestra vida es ilegal. ¿Por qué? Porque Él está vencido, Él está destronado, Él está desarmado y destruido. Y si tú te apoderas de eso, Él tiene que huir. Y Satanás sabe que tiene que huir. Lo que espera es que la iglesia abra su boca. Y mientras la iglesia su atención esté enfocada en las cosas temporales, entonces Satanás asusta, intimida y todo eso. Pero cuando usted se pone en su posición como hijo de Dios, y usted ejerce y dice: no, Satanás, no tienes autoridad. Por las llagas de Cristo yo he sido sana. No, tú te vas de mi casa, te vas de mi familia, te vas en el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad, tú has sido vencido. Él sabe que tiene que irse. Él tiene que huir. Si el enemigo te está atacando tu mente, si el enemigo está atacando tu finanza, tu familia, o como lo vemos hoy atacando nuestra nación y atacándonos todas las áreas, tenemos que levantarnos con autoridad y decirle, porque tenemos la autoridad de parte de Dios, para decirle: mira, ¿sabes qué, Satanás? Tú estás vencido, tú estás destronado, tú estás desarmado, así que te vas en el nombre de Jesús. Eso era antes, hermano, que no había autoridad sobre nuestras vidas. Si no viene esta enfermedad, no. Ahora usted tiene autoridad sobre la enfermedad. Párese en la brecha, sométase al Señor y dígale a la depresión que se vaya de su vida. A la pobreza te baja en el nombre de Jesús. Y todo aquello que el enemigo ha tratado de establecer en su vida, que no viene de Dios, dígale: vamos, te baja en el nombre de Jesús. Porque por medio de la resurrección de Jesús, Él estableció el poder, el dominio y la autoridad. La cruz es la demostración del amor de Dios, pero la resurrección es la demostración del poder de Dios y está presente en nuestras vidas. Jesús es el Rey porque Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció la pobreza, hermano. Si hay algo muerto en ti,
Ya el Señor te hizo libre de eso. Porque dentro de ti tienes el poder de la resurrección. Si había algo muerto en ti, ten claro que dentro de ti tienes el poder de la resurrección. Y todo lo que estaba muerto tiene que avivarse. Sean tus sueños, tu visión, tus órganos, tu cuerpo, tus músculos, tienen que avivarse. La evidencia, ¿cuál es la evidencia, pastora, de que Cristo está vivo? Los milagros, las sanidades y las liberaciones. ¿Cómo lo vemos? Tienes que orar, tienes que clamar al Señor, tienes que creerle al Señor, confiar en Él, orar y creer hasta ver, porque Él mismo va a hacer que lo veas, porque ese es el poder de la resurrección. Cada vez que nosotros predicamos de la resurrección de Jesús, estamos recordándole a Satanás que Él está derrotado, está vencido y que está bajo nuestros pies. ¿Oyes bien eso, iglesia? Satanás está derribado, vencido y está bajo nuestros pies. Él fue vencido en la cruz del Calvario por esa sangre que fue derramada, que Él murió, que Jesús murió, pero resucitó. Así que cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, recuérdale tú su derrota. Cuando Él te recuerde tu problema, recuérdale otra vez su derrota. Y dile, ¿sabes qué, Satanás? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, pero Cristo te venció y mi confianza está puesta en el que te venció. Mi confianza está puesta en el que te derrotó. No tienes autoridad. No tienes autoridad y usted tiene que creerle al Señor. Usted tiene que apropiarse del poder de la resurrección. Empiece a ponerse a cuenta con su Señor y entréguele todas esas cosas que están allí en su vida, que no son la falta de perdón, el rencor, la malicia, tantas situaciones que no son. Póngase a cuenta con su Señor y que sea activado el poder de la resurrección en su vida. Allí donde está, quiero orar por usted. Porque es muy importante que en este tiempo usted tenga claro que usted no es uno más. Usted ha sido uno que ha sido alcanzado por la gracia y del Señor. Por su gracia y por su amor. Fue alcanzado. Pero no solamente fue alcanzado. No solamente el Señor, bueno, mira, aquí está la cruz y ya, yo te perdoné tus pecados. Sino que el Señor le dio poder. Y el Espíritu de Dios está sobre usted. El poder que resucitó a Jesús está sobre usted. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que alinearse, ya renuncia a la falta de perdón, renuncia a la malicia, a la mentira, al engaño, a la envidia, a lo que se esté moviendo en su vida. Renuncia a eso y aprópiese de su identidad como hijo de Dios. Allí donde usted está, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, porque hasta aquí Dios nos ha sostenido, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira las situaciones que están atravesando, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Señor. Mira lo que ellos hoy expresan, Señor, allí en este tiempo, Señor, de recibir la palabra, pero también de meditar, Señor, en su condición, Señor. Yo te pido que perdones, Padre, todo aquello que no te ha agradado de sus vidas, Padre, en esta hora. Trae libertad sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Y sé tú trayendo una revelación, Señor, del poder de la cruz y del poder de la resurrección en sus vidas. Trae esa revelación. Padre, Espíritu Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor, por esta palabra que tú hoy has impartido. Y te pido, Señor, que le reveles a cada uno de mis hermanos al Cristo vivo. Que seas tú, Señor, apareciéndote a cada uno de nosotros como el Cristo vivo. Padre, revela que Cristo está vivo en el nombre de Jesús, Padre. Que ellos puedan tener esa revelación en lo interno, Señor, en su espíritu, de que Cristo está vivo, Señor. Padre, y ahora tomo la autoridad que me has dado, Señor, como tu hija, Señor. Y yo hoy activo a cada uno, Señor, de lo que hoy en esta palabra, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para dar libertad a los cautivos. Ahora mismo, Señor, con la autoridad que usted me ha dado del cielo, yo desato el poder de la resurrección
sobre tus hijos, Padre, sobre tu pueblo, Señor. Ese poder ahora cae sobre tu pueblo. Y hoy todo lo que estaba muerto, Señor, se vivifica en el nombre de Jesús. Todo temor se va, Señor, toda inseguridad. Todo, Señor, lo que quería tenerlos atados al pecado, hoy es quitado. En el nombre de Jesús, Señor. Y viene vida sobre ellos, Señor, porque el poder de la resurrección, Padre, los cubre, los llena, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Un nuevo tiempo, Señor. Declaro sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Tiempo de victoria en medio de la batalla, Señor. Ciertamente ellos verán tu victoria porque ya tú se la has dado. En el nombre de Jesús. Amén.